Seguimos acompañándoles aquí en Libros al Aire y tal como les comentábamos al comienzo del programa esta tarde, estamos en contacto con Constanza Ternicier de AUCH, la agrupación de autoras chilenas. Ella es licenciada en Letras Hispánicas, es doctora y máster en Teoría Literaria y Literatura Comparada, es investigadora, editora también en revistas académicas, ha publicado además algunos libros, Libros del Fuego en 2018, Sapo en 2017, Hamaca también 2017, y la trayectoria de los aviones en el aire en 2016. Queremos conversar entonces y saludar primero a Constanza. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenas tardes y bienvenida a Libros al Aire. Buenas tardes, Eduardo y Felipe. Muchas gracias por la invitación para visibilizar el trabajo que estamos haciendo como Ouch. Solo una cosita, el primer libro es Hamaca y el otro es La trayectoria de los aviones en el aire, que está publicada por Libros del Fuego. Es la editorial, sí. Perfecto, mejor así quedamos todos claros desde el principio. Eso, Eso. sí, sí, Ujú. sí. Bueno, nosotros también te agradecemos por atender el llamado de Libro al Aire. Y bueno, en entrevistas con otros medios ya hemos conversado con Ángela Neira, por ejemplo, con distintas mujeres del colectivo de las autoras chilenas. En entrevistas con otros medios, a propósito de la olla común, para Auch, el libro es un objeto de primera necesidad, en estricto rigor. ¿Qué significa esto para ustedes? Claro, esto surgió como a partir de una iniciativa que tuvo la Universidad de Valparaíso de incorporar sus libros editados por la misma universidad en algunas ollas comunes repartidas en esa comuna. Entonces nos preguntamos por qué no instalar esta idea de el libro como un bien de primera necesidad, ¿no? Así como un objeto cultural relevante. Y así fue, muy naturalmente se generó una subcomisión que tomó la gestión de esta iniciativa, pero sobre todo con el fin de darle como, digamos, aparte de que fuese la donación real de que las familias pudiesen recibir dentro de su, de sus donaciones estos libros, ¿no? Y acompañarlos en una situación difícil que puedan estar viviendo, también plantear esta campaña de situar el libro como un bien de primera necesidad y darle visibilidad a esta acción también quizás como un modo de ejercer presión al ministerio y a los organismos que, competentes en un contexto de crisis y de precariedad, donde se hace necesario también valorizar lo que significa producir un libro, producir una película, producir cualquier obra de arte en realidad, ¿no? Y como asignarle el valor que le corresponde. En ese mismo sentido, Constanza, ¿cómo observan ustedes que ha estado funcionando la cadena de producción finalmente del libro, entendiendo que todas estas dificultades, incluso si vamos un poco más atrás al estallido social, eh, han generado, por supuesto, complicaciones en la cadena de producción, tanto de parte de algunos escritores como de parte de los propios distribuidores, los libreros, las bibliotecas también han tenido dificultades, como también situamos al libro como esta parte esencial, entendiendo esa complejidad de producirlo. Claro, ahí yo creo que surgen distintas miradas. Nosotros por lo menos como Ouch no nos inmovilizó la pandemia, creo que al contrario, nos seguimos contactando, tenemos reuniones prácticamente sábados por medio, hemos hecho jornadas de reflexión y que le hemos llamado, o sea, aparte de nuestras asambleas, hemos hecho 3 jornadas, o este sábado es la tercera, de intercambio de saberes, por ejemplo, editoras, ¿no? Que cuentan su experiencia y que son partes también de Ouch en estas múltiples como roles que se tienden a adquirir también dentro de la cadena del libro, donde de pronto una escritora también es crítica y también es editora, qué sé yo. Entonces, internas Ouch, editoras que nos contaron su experiencia,
luego tuvimos como invitadas externas a dos agentes literarias chilenas, y este sábado vamos a tener a dos escritoras de Ouch para que nos cuenten también como su experiencia como escritoras más consagradas. Entonces no nos hemos inmovilizado y creemos que esa es una vía, pero también, y esto ya lo digo a título personal, también es válido que una editorial diga, bueno, me detengo por este rato, paro la producción o paro la distribución y hasta que se termine la pandemia, ¿no? Los libreros también en ese sentido han asumido posturas diferentes. Hay quienes están haciendo toda la venta online y hay otros que han decidido, digamos, no, no insistir en ello. Hay variadas opciones, pero creo que ha sido, pese a lo adverso del contexto, ha sido un escenario que nos ha ayudado en todos los ámbitos, ¿no? A poner como sobre la mesa el tema de la precariedad, que ya venía siendo discutido con el estallido, pero que sumado a esto, vuelve a reinstalar la urgencia de tomar conciencia de estas precariedades. Constanza, y bueno, en ese mismo plano en el fondo, hablando de precariedades, a ver, yo quiero felicitar, yo también me voy a salir de protocolo, yo soy profesor también, yo valoro mucho el ejercicio, el aguante que están haciendo porque en el fondo involucra un paso más allá en mediación, en fomento lector, en tiempos donde la lectura no pareciera ser un foco importante y un punto de encuentro. Entonces, traer esto, traerlo como primera necesidad, como no tan solo que es importante, sino que es urgente el hecho de contarnos historias, mirarnos a nosotros y tocarnos, sentir los afectos a través de la lectura es súper, súper, súper bonito. En ese sentido, eh, cómo estas historias pueden encontrarnos, en el sentido de cómo, o sea, ustedes van a entregar los libros a una zona que ya nos van a contar, pero en el fondo va acompañado de alguna acción lectora, hay Claro, la no sé cómo mediación. explicarlo, pero Sí, eso sí, es, sí. el Sí, sí, efecto de la mediación, sí. claro, te entiendo. Sí, lo acompañamos de una carta, como una especie de invitación, acogida, carta, no sé si manifiesto, pero declaración de intenciones también que acarrea el gesto de entregar esos libros, ¿no? Y en esa carta se cuenta lo que significa para nosotras, no desde una mirada asistencial, porque también ahí siempre hay un riesgo, ¿no? De decir como nosotros portadores del saber transmitimos este conocimiento a ustedes, ¿no? No es desde ese lugar en ningún caso. Nosotros como colectivo insistimos mucho en deconstruir esas lógicas como de dominación, de disparidad sí, la lógica como de los unos contra los otros un poco, ¿no? Eso o de los unos y los otros. Entonces eso no es parte de la motivación de fondo, pero por ahora en este contexto lo acompañamos de esta carta, ¿no? Lo cual no descarta que hacia más adelante, a través de comisiones que tenemos como son vinculación con el medio o formación, pudiéramos generar otro tipo de vínculos, cuando se puedan. Claro. Estamos conversando con Constanza Ternicier, ella es parte de la coordinadora de la agrupación, en el Fondo de Escritoras Chilenas, AUCH, y queremos también conocer, en el fondo, Constanza, cuáles son estos lugares donde irán estos libros que ustedes también logren reunir a través de esta campaña, La Olla, hacia dónde serán destinados estos libros, y también nos gustaría conocer cuáles son los criterios, en el fondo, para definir, por supuesto, estos lugares. Sí, ahí se han ido sumando como por quienes tienen también contacto con distintas agrupaciones. Uno de los lugares, por ejemplo, ha sido Lo Hermida, en Peñalolén, y a partir de allí se ha ido expandiendo. Ojalá también se pudiese llevar a regiones, ¿no? Igual ese es un aspecto que lo tenemos en consideración, pero como todavía está es muy reciente esto, ¿no? Como todas las acciones de Ouch finalmente surgen como de una voluntad espontánea y de ideas del grupo,
y toman forma así como rápidamente, o sea, no podría como adelantarme más en este momento. Pero sí contarles que hay muchas acciones, o sea, de hecho recién estaba haciendo, vamos a armar como una suerte de relatoría de lo que ha sido este proceso, que en realidad lo podemos situar desde el 8M del 2019, un poquito más de un año, y ya hemos hecho muchas cosas, nos hemos organizado en distintas comisiones, estamos como bien conectadas, somos aproximadamente 70, 80, sí. Sí, hablamos de alguna manera de que esto beneficia en el fondo al público, a los lectores, a aquellos que van a recibir de alguna manera estos libros. A mí me gustaría, ya que estábamos hablando justamente de este trabajo organizado, de cómo han ido sumándose también más y más escritoras, me gustaría conocer también cómo han funcionado ustedes en este último tiempo y también cuáles son parte de sus objetivos principales en este 2020, considerando por supuesto el contexto de la pandemia, pero además entre otros escenarios que ustedes también pueden estar visualizando para trabajar este año. Claro, ahí todo, bueno, va a depender un poco de cuándo se termine toda esta situación, pero como les decía, igual seguimos funcionando, por ejemplo, una de las campañas que se está eh, levantando en estos días nomás, entre ayer y hoy, es respecto a postular como el apoyo que nosotros vamos a dar a las candidatas que están ahí sobre la mesa, Premios Nacionales de Literatura, ¿no? Como un apoyo a las candidatas en este sentido. Un apoyo plural porque, nuevamente, como les decía antes, no se trata como de optar por una y dejar de lado otra, que es un poco la lógica que como colectivo pretendemos desarmar, sino favorecer a la colectiva, es decir, a favorecerlas como a todas ellas, por así decir, ¿no? Porque podríamos haber ido por una sola, pero la idea es hacer la campaña por todas. Es como la deuda es tan grande que la campaña no puede ser por una, sino por todas las que están allí, que este año el concurso es para poetas. También tenemos muchas, o sea, estamos como, hemos armado redes de un tiempo a esta parte con otras organizaciones también, ¿no? Como RACH, que está muy presente, la red de actrices, como NOA, que son las audiovisualistas, Tramus, las trabajadoras de la música, también a partir de las marchas, me parece, porque hemos marchado juntas este 8M, y a fines del año pasado también estuvimos participando como de una marcha que se llamó Basta ya de represión, que fue en enero, no, fue este año, fue en enero del 2020 en Santiago, y ahí fue como del grupo de los trabajadores de la cultura y el arte, ¿no? Y esa inquietud por los trabajadores de la cultura y del arte se ha reeditado, como hablábamos antes, con el tema de la pandemia, y han surgido muchas iniciativas y campañas a partir de allí también. Ujú. Constanza, bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a María de la Luz Ortega, quien es secretaria general de la SECH, Ujú. Y y también ellos, es parte de AUCH, sí. justamente, a ellos, bueno, a la SECH en realidad, representándola a ella, le quisimos preguntar por una carta que ella enviaron, una carta abierta, pidiendo la renuncia del ahora ex ministro Jaime Mañalich. Sin duda, sumar libros, ejercer voluntades para entregarles libros también es una acción política, una acción concreta. Ustedes como colectivo, como AUCH, ¿cómo están mirando la pandemia? ¿Cómo creen que el gobierno está sobrellevando esta situación? Sí, nosotros también, todos estos como cartas de apoyo, ¿no? Y todas las acciones que han surgido eh, a partir de lo que hemos vivido tan intensamente los últimos meses, hemos estado como muy ahí pendientes, ¿no? Esto también nos ha llevado a que quizás otras acciones que las estamos pensando como con más tiempo,
más en un largo plazo, por ejemplo, que tenemos un proyecto de hacer genealogías feministas como para reconocer la historia hacia atrás, también entender que no, esto no nace así hoy, ¿no? Es como reconocer también esa tradición, qué sé yo, una serie de otros proyectos, pero que de repente se nos vinieron estas contingencias encima, ¿no? Y nos tuvimos que poner en ello. Y respecto, ahí como me parece que los grandes focos fue, bueno, el Ministerio de la Mujer, o sea, todo el cuestionamiento eh, de las dos ministras en realidad, o sea, de las tres, y, y en cultura también, ¿no? Tampoco hay, si bien hemos estado como tratando de generar mediaciones con algunas compañeras, con el Ministerio de Cultura, con el concurso, o sea, con el Consejo Nacional de la Cultura, también hay ciertos reparos. Con salud podemos, sí, claro, hemos escrito muchas columnas de opinión, hay una visibilización a través de ciertos como pares estratégicos comunicacionales que han sido sobre todo el desconcierto y el periodista, donde muchas compañeras han publicado columnas, han expresado sus pareceres respecto a ello, ¿no? No hemos hecho ninguna impugnación nosotras al Ministerio de Salud, ¿no? Una renuncia, por el momento no. Por el momento ha sido contra, bueno, Ministerio de la Mujer por sobre todas las cosas, por ahora, sí. Sí, es que justamente ustedes además están en una posición donde están muy vinculadas directamente justamente con aquellos ministerios, tanto el de la mujer como el de la cultura. Es una posición social y política bastante clara la que ustedes sostienen desde el momento de su organización. Estamos conversando con Constanza Ternicier. Ella es parte de AUCH, esta agrupación de autoras chilenas. Queremos agradecer también a Constanza por el tiempo que nos ha brindado esta tarde para poder conversar y conocer justamente del trabajo y las actividades que está desarrollando este colectivo. Lo mencionaba Felipe hace algunos minutos, nosotros hemos conversado anteriormente con otras escritoras que son parte también del movimiento. Aquí tenemos en Concepción a Ángela Neira Muñoz, de hecho ella de alguna manera fue también parte de la gestión de esta entrevista. Sí. Y yo quiero aprovechar de que la mencionamos a Ángela para también conocer qué tipo de actividades o qué tipo de desafíos tienen ustedes también con respecto a lo que ocurre en regiones. Entiendo que la mayoría está justamente allá en Santiago. Sí, absolutamente, me parece, y lo reconocemos también dentro de nuestros como tropiezos o nuestro como deudas, por así decir, ¿no? Me parece que Ángela es nuestra gran representante en el sur, pero no sé, no tenemos representante, y el sur es como muy amplio, ¿no? Es decir, en Concepción, pero no tenemos en otros lugares por el momento, y de hecho en las últimas reuniones se ha conversado el tema de abrir progresivamente también la colectiva a otras, como a generar a regiones, ¿no es cierto?, a disidencias sexuales, es decir, volverlo cada vez más representativo realmente de lo que puede ser el grupo de escritoras. Para nosotros, mientras más seamos, mejor, ¿no? Y las acciones territoriales eh, pueden cobrar vida a la medida que existen las representantes también. Sí, por el momento esa es una deuda que tenemos y Ángela en este sentido es como la gran embajadora, por así decir, que tenemos y que nos representa bastante bien. Ella está en varias conversaciones gremiales, que es una lucha que Ángela ha llevado con mucha convicción y que también está incorporado como dentro de nuestra agenda y las ha en gran sentido liderado ella. Perfecto, Constanza. Queremos agradecer nuevamente esta conversación. Queremos al mismo tiempo desearte a través de ti y desearle también a todo el colectivo mucho éxito en todo lo que estén realizando durante esta época difícil para todos, por supuesto, una época que requiere que sigamos, por supuesto, adaptándonos a los cambios que se están instalando. Todo este formato virtual, por supuesto, nos obliga de alguna manera a buscar distintos formatos, distintas formas y reinventarnos un poco con las estrategias para, de alguna manera, seguir fomentando la lectura y también este compromiso social y, por qué no decirlo, también este compromiso político. Muchas gracias, Constanza. No sé si se nos queda Muchas algún gracias a comentario también ustedes.
antes de despedirnos. No, muchas gracias Eduardo y Felipe por el espacio de poder ir contando nuestras acciones. Bien, vamos nosotros entonces a la pausa musical y luego seguimos con más programas aquí en Libros al Aire.